Hola, iniciamos con este vídeo la explicación del último bloque, del bloque 12, en el cual nos vamos a centrar en la España del siglo XX. Como podéis ver en la imagen, en el índice del tema vienen numeradas cada una de las etapas que se suceden en España en el siglo XX. Iniciamos el siglo XX con la figura de Alfonso XIII, el cual va a reinar entre 1902 y 1931. Pero, como bien podéis comprobar, dentro del reinado hay una subetapa, lo que aparece marcado como punto 1.1, que sería la dictadura de Primo de Rivera, la cual tiene lugar dentro del reinado de Alfonso XIII, ya que don Miguel Primo de Rivera implanta este régimen, esta dictadura, en el reinado, contando con el apoyo del rey, lo cual, como luego os comentaré, va a debilitar a la figura del monarca y será una de las razones que explique la pérdida de apoyos del rey. Bien, como os digo, en 1931, un año más tarde de la dimisión de Primo, el rey va a convocar unas elecciones municipales para restablecer la situación anterior a la dictadura. Pero esas elecciones municipales serán interpretadas por el pueblo español como un referendo a favor de la República. En cualquier caso, se conocen los resultados electorales y se constata que hay una amplia mayoría de los partidos republicanos, sobre todo en las ciudades. Y el pueblo interpreta, como he dicho antes, que esto supone un triunfo a la República, por el que el rey se marcha al exilio, proclamándose entonces la Segunda República, una nueva etapa de la historia de España en la que es muy interesante, es un intento democrático de resolver los problemas que hay, pero que será breve. Breve porque en el 36 un golpe de Estado contra la República da inicio a la guerra civil, que como bien sabéis dura desde el 36 hasta el 39. En la guerra se enfrentan dos bandos, los nacionales, que son contrarios a la República, y los republicanos. Finalmente vencen los nacionales, que estarán dirigidas por Francisco Franco, por lo que tras la guerra civil se iniciará una nueva etapa, la dictadura franquista, que perdura sobre unos 40 años, coincidiendo el final con la muerte del dictador en 1975. A la muerte de este se inicia una nueva etapa, un nuevo periodo de cambio hacia un régimen democrático que terminará. Podemos utilizar dos fechas, aquí aparece la del 82, pero también se puede dar por válida la fecha de 1978, fecha en la que se aprueba nuestra Constitución, la que tenemos vigente en la actualidad. Y el último apartado sería analizar la organización territorial de España a través de comunidades autónomas. Como veis, en esta nueva otra imagen he querido que veáis un eje cronológico de las distintas etapas que se suceden en España en el siglo XX, lo cual considero fundamental. Considero fundamental que las conozcáis y
de forma ordenada, cómo se suceden de forma ordenada, porque eso constata que entendéis por qué se producen estos cambios. Por tanto, os recomiendo que elaboréis un eje cronológico parecido para que tengáis claro cada una de ellas. Dicho esto, empezaríamos por la primera etapa, que sería el reinado de Alfonso XIII. Como bien podéis ver ahí, su reinado se inicia en 1902, que coincide con la proclamación de su mayoría de edad, con 16 años, y termina en 1931. Como viene reflejado aquí, señalo que es una etapa bastante complicada de la historia de España por numerosos problemas económicos, políticos, sociales, militares, de distinta índole. También os quiero decir, y para ello os quiero decir que el reinado lo podemos estructurar como en 3 apartados, que aquí vienen muy bien sintetizados. Una primera etapa que marcaría el inicio del reinado y que de alguna manera viene determinado por la crisis de 1898, es decir, por la pérdida de las últimas colonias que tenía España, la de Cuba, Filipinas y Puerto Rico, que hace que la sociedad española sea consciente del verdadero atraso y verdadera situación que sufre España. Y hay un intento, el reinado por tanto se inicia con un intento de superar, de regenerarse, de alcanzar esa modernización, cosa que no se va a conseguir. Bueno, como veis, aquí se señalan distintos problemas. Os comento algunos. Crisis de los partidos hace referencia a que el sistema que funcionó durante el reinado de su padre, de alternancia de 2 partidos políticos, con un sistema electoral amañado, ya no sirve. Ya no sirve porque van a aparecer otros grupos políticos como partidos republicanos, partidos de izquierda, partidos nacionalistas que reclaman poder participar en la política. También se constata un crecimiento del movimiento obrero, de sindicatos, ¿no? Como la UGT, la CNT, la FAI, sindicatos que van a actuar, sobre todo de forma violenta, y van a cometer importantes atentados terroristas. Y otro problema, podríamos señalar, es el desprestigio del ejército, y a la vez que desprestigio hay un intento del ejército de querer asumir un mayor protagonismo, cosa que va a perjudicar y debilitar también el reinado. Bueno, pues fruto de esos numerosos problemas va a ser una continua inestabilidad política, continuos cambios de gobierno y una continua conflictividad social, ¿no? Con manifestaciones, huelgas, enfrentamientos entre obreros y patronos. Y por señalar algunos momentos críticos, podemos indicar, por ejemplo, la Semana Trágica de Barcelona, que es, como ahora veréis en una imagen, es una insurrección popular que tiene lugar en Barcelona, la crisis de 1917, que también la veremos en una imagen, y otro momento crítico hace referencia al desastre anual relacionado con la guerra de Marruecos. Fruto de esos problemas, de esos continuos cambios, de esa inestabilidad política, conflictividad social y del descrédito del propio rey como consecuencia de la derrota de Anual, Primo de Rivera da un golpe de Estado, iniciándose
una nueva etapa, pero dentro del reinado, que es la dictadura de Primo de Rivera, la cual durará de 1923 a 1930. En 1930, Primo de Rivera pierde el apoyo del rey y de muchos apoyos, por lo cual va a dimitir, quedando un año del 30 al 31 en el que el rey intenta volver a la situación anterior, pero se encuentra que su figura ha sido aún más debilitada. Va a convocar unas elecciones municipales para elegir simplemente a concejales, pero el pueblo las interpreta como una consulta, como un referéndum a favor de la República. Como he comentado antes, cuando se conocen los resultados, se constata que han obtenido la victoria de forma mayoritaria en los núcleos urbanos los partidos republicanos, y el pueblo interpreta que esto supone un triunfo de la República. Ante esta situación, ante esta algarabía por parte del pueblo, Alfonso XIII opta por marcharse al exilio, con el ánimo de evitar una guerra civil. Pasamos a analizar algunas de las imágenes de las crisis que he comentado anteriormente, como la Semana Trágica de Barcelona de 1909, que es una insurrección popular en la ciudad motivada por un llamamiento a filas de reservistas, es decir, de personas que ya habían cumplido con el servicio militar, pero que ahora le obligaban a luchar en la guerra de Marruecos, dándose la circunstancia que solo irían aquellos que no pudieran pagarse la exención, es decir, las clases populares. El que pudiera pagar, pues no tendría por qué ir. Esta insurrección fue duramente reprimida. Pasamos al año de 1917, donde se suceden tres crisis. Por un lado, una crisis protagonizada por los militares, que reivindica un mayor protagonismo. Otra, una crisis parlamentaria, en la que un grupo de diputados se reúnen en Barcelona reclamando la reforma de la Constitución y una mayor autonomía para Cataluña. Por supuesto, todo esto sería duramente reprimido, la crisis parlamentaria. Y también tiene lugar una crisis social, es decir, hay huelgas generales convocadas por los sindicatos que serán igualmente duramente reprimidas. Pero todo esto nos ayuda a entender el clima político y social por el que atraviesa el país. Y esta imagen nos muestra esa derrota de las tropas españolas en Marruecos, que supuso en torno a aproximadamente 12.000 víctimas mortales, y que va a traer consigo un descrédito del propio monarca, y que será una de las razones por las que Primo de Rivera intervenga y dé ese golpe de Estado. De nuevo aquí la figura de Miguel Primo de Rivera, capitán general, el cual, tras el golpe, disuelve la Constitución, suspende la Constitución, disuelve las Cortes, prohíbe todos los partidos políticos, acaba con la guerra de Marruecos, es verdad, y restablece el orden social. Finalmente, pero Primo de Rivera intenta perpetuarse, mantenerse en el poder, y progresivamente perderá los apoyos tanto del rey como de la sociedad española, con lo que en el 1930 dimite. En el 31, lo que he comentado anteriormente, se convocan esas elecciones municipales, el pueblo
las interpreta como un referéndum a favor de la República y esto ocasiona que Alfonso XIII abandone España, se exilie, sin renunciar, como aparece en esta carta, sin renunciar a sus derechos dinásticos. Pero en cualquier caso, ya sabéis que el 14 de abril, al mismo tiempo que el rey abandona España, se proclama la Segunda República. Bueno, y para terminar, os he indicado estas cuestiones clave, que es lo más importante que vosotros tenéis que saber de la etapa. Es decir, quién reinaba, cuál es la primera etapa, cuánto dura su reinado, cuándo y cómo pierde el poder, que me enumeréis algunos de los momentos críticos del reinado, tanto interno, es decir, a nivel interno como de política exterior, y también que especifiquéis qué es lo que sucede entre 1923 y en 1930. Y que yo creo que es obvio, ¿no? Bueno, pues con esto terminaríamos esta primera parte del tema.